Buenas noches amigos, bienvenidos a otra conferencia de Universidad de la Familia, ahora sí. Estas conferencias que disfrutamos juntos, dedicadas a la reflexión en familia. Sapere aude, atrévete a pensar. Esto es lo que significa esta frase en latín, sapere aude. Atrévete a pensar, atrévete a usar tu propio razonamiento. Una frase acuñada mucho tiempo atrás por el gran poeta romano Horacio y que llegó a la cumbre de su significado en la Ilustración de la mano de Immanuel Kant. Entonces, atrévete a pensar por ti mismo. Es una frase incómoda, muy incómoda. ¿Por qué? Porque implica que tenemos que entrar en la autorreflexión y pensar, ¿estamos repitiendo lo que nos dicen las redes sociales? ¿Estamos repitiendo a lo mejor o pensando como mis padres o la familia, la sociedad, la cultura me indica? Pero esta noche nos vamos a dedicar a la pregunta, ¿estoy pensando yo con mi propio razonamiento o digo lo que dicen y repiten las redes sociales, las noticias falsas, todo esto que vivimos ahora? Por lo tanto, el tema de fondo es redes sociales atrapados. ¿Hay salida? Y vamos a contestar esta última pregunta. En principio, ¿para qué se crearon las redes sociales? Y ustedes en su casa dirán, bueno, sí, se crearon para comunicar, es cierto, para lograr una mejor comunicación. Pero tenía dos objetivos iniciales, comunicar y crear comunidades afines, comunidades de soporte, a las cuales si yo tengo un problema puedo consultar. Esto es lo que la segunda, digamos, objetivo. Y el primero, comunicar, es bastante confuso porque hoy en día con estas redes sociales estamos en la era de menor comunicación entre nosotros. Ahora bien, si lo miramos, esta pregunta, desde una visión un poco más profunda, si ahondamos en ella, vemos que en realidad lo que hacen las redes sociales es llenar el vacío y la infelicidad en esta era del vacío, ¿verdad? En la que todos hemos perdido el propósito, no hay principios, no hay casi valores. Llenar el vacío y la infelicidad a través de el interés en las noticias falsas, la desinformación, las compras compulsivas en Internet, los cotilleos, es decir, los chusmeríos, el chisme que se va pasando. Las noticias falsas, ustedes saben que las noticias falsas, de acuerdo con ahí abajo ven al pie de pantalla un artículo muy interesante acerca de este tema que yo he leído, en base al cual he extraído muchos conocimientos. Pero miren, las noticias falsas, la transmisión de bulos o noticias falsas en Twitter es 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. Este es el estudio que ahí lo tienen indicado, que se hizo en el 2018. Se consultaron 126.000 historias y luego se sometieron a empresas independientes como PolitiFact y FactChecks. Es decir, que es mucho que debemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué estas noticias falsas? Bueno, en realidad porque no están firmadas por nadie, porque hablan de una manera confusa, son anónimas. En muchos casos han sido registradas por medios, pero en general no es así. Y luego el invitado de la noche, acá tenemos el metaverso. El metaverso es
la frutilla de la torta, porque la realidad que se viene a través del metaverso es bastante difícil de comprender, de futurar, pero tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Las tecnologías que usa metaverso, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial con el colateral del deep fake, ¿no? Estas plataformas oscuras donde hay toda clase de ignominias y barbaridades. La computación espacial y la interfase cerebro-computadora. Hay muchas más tecnologías del metaverso, pero las interfaces cerebro-computadora, en poco tiempo, directamente uno va a pensar algo y va a controlarlo, va a enviar a la computadora y la computadora va a responder. ¿Qué es el metaverso? Dirán ustedes. Bueno, meta es más allá, verso, universo, más allá de nuestro universo. Justamente este universo donde hasta hace poco éramos seres humanos, nos vamos a transformar, me parece, en máquinas. Y ustedes dirán, ¿por qué esta visión tan pesimista? Bueno, miren, familias particularmente, hay que ser pesimista para inducir a la cautela. Porque si somos pesimistas, vamos a establecer reglas, sobre todo para la familia, sobre todo para nuestros hijos. ¿Cómo es la comunicación humana en el presente y cómo lo fue en el pasado? Vemos que uno de los pilares de la comunicación humana es que existe un emisor, aquel que emite un mensaje. Y ese emisor es una madre nutricia, así se lo determina. ¿Por qué? Porque es una madre que brinda constantemente información, información, información. ¿A quién? A un receptor que es un bebé ansioso por recibir información, que somos todos nosotros, ¿verdad? A través de los mensajes que vemos habitualmente en las redes. Nosotros somos bebés ansiosos, necesitamos esa información, ¿verdad? Y a veces, cuanto más falsa la información, pareciera que más nos gusta, o más se difunde, como ya lo vimos. Entonces, ¿cómo era la información en el pasado y en el presente? ¿Quiénes eran los que vehiculizaban? ¿Quiénes eran los emisores de esos mensajes? En el pasado el emisor era un intelectual, es decir, un productor, un provocador sensato. ¿Qué significa que el emisor era un intelectual? No quiere decir que era alguien que con una silla alta se sentaba y nos miraba a todos de abajo hacia arriba. No, eran sencillamente personas que usaban su razonamiento, el pensamiento crítico, que es para lo cual hoy desarrollamos esta charla. Empezar a usar el pensamiento crítico para provocar sensatamente a la gente, ¿verdad? Como intento hacer yo desde mi humilde lugar, enviarles a ustedes la posibilidad, los quiero provocar para que piensen, para que reflexionen. ¿Por qué? Porque en el presente no tenemos ya intelectuales o provocadores sensatos, sino que tenemos tertulianos e influencers, que son agitadores emocionales, que no van sus mensajes dirigidos a nuestro razonamiento, sino que van dirigidos a nuestras emociones. Y ahí nosotros tenemos que hacer uso de nuestro pensamiento crítico para evaluar lo que recibimos. ¿Quiénes son los tertulianos? Bueno, los colaboradores, estas personas que ante una cámara se ponen y hablan y a veces no tienen conocimiento suficiente sobre lo que van a hablar, pero hablan de todas maneras, lo venden como un conocimiento exacto. También algunos de ellos son colaboradores en medios, aunque en realidad en los medios televisivos, por lo menos los que yo frecuento, los colaboradores tienen un alto
nivel académico, ¿verdad? Pero claro, no son los más populares. Los populares son los agitadores emocionales, los influencers. ¿Se acuerdan ustedes que tienen más de 40, 50 años? La época en que los influencers eran los héroes de la historia, en donde un influencer de pronto era un policía en la esquina que siempre estaba atento, que siempre nos hacía cruzar la calle adecuadamente. Estoy hablando, claro, de 50 años atrás. Hoy en día se atiende a quien más ruido hace, no a quienes aportan mejores argumentos. Por eso el tema de sapere aude, porque hoy en día está muy vigente, más vigente que nunca, atrévete a pensar de Horacio y de Emmanuel Kant. ¿Para qué? Para desarrollar el pensamiento crítico. Un libro que les recomiendo, Giovanni Sartori es el autor, Homo Videns, la sociedad teledirigida. ¿Qué quiere decir esto? Lo escribió allá por los años 90, ¿no? Y se refería a la televisión. Pero de nuevo, así como sapere aude tiene hoy en día vigencia, también este Homo Videns, que en realidad ya no es televisión, ya son tabletas, celulares y todo lo que conocemos. Y él decía que el Homo sapiens era producto de la cultura escrita. El Homo sapiens, el desarrollado y descrito por Linneo en la evolución de las especies, el Homo sapiens era producto de la cultura escrita. Se está transformando ese Homo Videns, se empezó a transformar allá por los 90, en un Homo Videns para el cual la palabra ha sido destronada por la imagen. Hoy en día vemos cómo la palabra se destronó completamente. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no se habla bien, el lenguaje, la cantidad de palabras es muy escaso, no se lee para nada. Inclusive tenemos audiolibros. Bueno, un audiolibro es mejor que no leer nada, pero digamos, estamos anulando la palabra. Los políticos, los conductores de algunos países insultan sin ningún problema. Hablan de una manera que no pareciera que corresponde con un gobernante, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, yo prefiero eso y no un gobernante corrupto. No, pero es que las formas sociales hay que mantenerlas. Justamente un gobernante es aquel que puede dar el ejemplo en estas cosas. Entonces dejamos la escritura y hemos pasado a la imagen. Ahora esto tiene evolutivamente un piso, una plataforma donde asentarse. ¿Cuál es? Muy atrás en el tiempo, pero muy atrás en el tiempo, cuando el Homo sapiens comenzó a desarrollarse, a caminar en dos extremidades, en las inferiores, y a dejar de caminar en cuatro extremidades, dejó de ser animal, se irguió en sus dos piernas, miró el horizonte y vio la belleza a su alrededor. Y el sentido visual es lo que prevaleció. Y entonces el olfato, que era propio de los animales, en el Homo sapiens se perdió. Por eso sabemos que los perritos tienen 6, 7 veces más olfato que nosotros, porque nosotros ya no estamos como cientos de miles de años atrás inclinados sobre la tierra, sino que tenemos el sentido visual. Claro que el sentido visual tenemos que matizarlo con nuestro juicio para poder escribir, para poder leer cosas, no solamente ver imágenes en un celular y hacemos este scroll down constante de Instagram. ¿Cuáles son las consecuencias de este Homo Videns que se ha transformado hoy el Homo sapiens? La TV y las redes son la primera escuela para nuestros niños. Digo la TV porque, bueno, en el libro se habla de la televisión. Y hoy en día hay muchos niños que también usan televisión. Sin embargo, predominantemente son las redes como primera escuela. Fíjese qué cosa alarmante.
nos lleva esta cultura visual del Homo videns a la acción por imitación de imágenes y estímulos audiovisuales constantes que nos dirigen e impiden la reflexión. Claro, estamos como inundados de imágenes y no queremos saber nada con la reflexión. Hay una dependencia de la imagen, ergo, es decir, en consecuencia, una limitación del razonamiento. Es decir, no razonamos más. Estamos perdiendo esa capacidad tan importante del ser humano. Hay una pérdida de la palabra escrita, lo habíamos hablado, de la lectura, el pensamiento abstracto. Ustedes saben que nosotros somos capaces del pensamiento abstracto, ¿verdad? De las matemáticas, es decir, no del pensamiento concreto solamente, sino de poder elaborar cuando veo de pronto una nube en el cielo. Con el pensamiento concreto digo es una nube, pero con el pensamiento abstracto puedo volar e imaginar formas y hablar de los componentes de la nube. Además, hay un predominio de lo visible sobre lo intangible. Lo que se ve es así, lo remito a un video muy interesante, una conferencia acá en el canal de YouTube unifamilia.com, que es el nihilismo, esa cultura de la nada. Entonces, lo visible es lo que cuenta. Todo lo demás, bueno, lo inteligible, eso ya no importa y no es considerado. Y acá viene, digamos, lo más importante, el corazón, la médula de este tema, que nuestros hijos son prisioneros del enjambre virtual. Y allí vemos un enjambre, las abejas construyendo, y nuestros hijos en cada celdilla con un celular destruyéndose, destruyendo su capacidad de razonamiento, su capacidad de abstracción. ¿Cuál es el futuro que nos espera si nosotros como familia, como padres, no sacamos a nuestros hijos, no los retiramos de esas celdillas y le damos otras posibilidades? No estoy diciendo que dejen de mirar el celular, estoy diciendo que le demos otras alternativas. Las pantallas son una droga, papá, mamá. ¿Por qué son una droga? Y esto lo dice un gran psiquiatra, un médico argentino, cuyo libro se llama Lucas Raspal. Este libro es muy importante, tiene 13 libros escritos y creo que voy a tener la suerte de invitarlo aquí a un Zoom cuando hagamos Conversando con Cristina. Lucas Raspal nos dice que las pantallas son una droga. ¿Por qué? Porque tienen las mismas características que la droga, una pérdida de control. Si el chico quiere estar media hora porque tiene que estudiar, sigue con el celular, sigue, pierde el control del tiempo y de sí mismo. Dependencia, depende siempre, siempre tiene que estar con el celular en la mano, porque es como una droga justamente. Tolerancia, ¿qué es la tolerancia a una droga? La tolerancia es que yo, para sentirme feliz, de pronto, o sentirme bien, necesito consumir cada vez más. Es decir, que si empecé con 1 hora de celular por día, 2 horas, voy a estar después 5 o 6 horas para obtener el mismo beneficio anímico. Es decir, esto lo hacen automáticamente. Vemos que los adolescentes son las 12, la 1, y nosotros los padres los dejamos, en muchos casos, que estén allí con el celular, sin dormir, y al otro día tienen que ir al colegio. Abstinencia, por favor, si no tienen el celular, si se lo sacamos, son los berrinches, son las irritaciones del carácter, los gritos. Lo hemos visto inclusive en Instagram. Estos niños de 3, 4, 5 años, qué barbaridad, gritando porque la madre le sacó el celular. Ese es el síndrome de abstinencia. Y el ocultamiento, porque claro, saben que están haciendo algo que mamá y papá no quieren, y ocultan eso, esa conducta de estar todo el día con el celular. Recuerda, y esto lo dijo también Lucas Raspal, cuando tú le regalas un celular a tu hijo,
le estás regalando tu hijo a un celular. De nuevo, cuando tú le regalas un celular a tu hijo, le estás regalando tu hijo, la cosa más importante de tu vida, a un celular. Y el celular, papá, mamá, el celular va a hacer con él lo que quiere porque lo va a dominar, porque es una droga. Entonces la pregunta del comienzo, redes sociales, atrapados, ¿hay salida a esta problemática que enfrentamos? No solo los padres, sino las sociedades, porque pensemos que niños criados con celulares de esta manera, ¿qué puede pasar en el futuro? ¿Cómo van a ser los gobernantes del futuro? ¿Cómo van a ser nuestros países, verdad? Acá tengo una serie de consejos o sugerencias. En principio, dar el ejemplo. Y acá voy a remitirme a esto. Yo con el celular en la mano no voy a mi hijo que está sentado ahí y le digo, deja ese celular, hace 3 horas que estás con el celular. Esto es un mal ejemplo. Esto es un mal ejemplo. Nosotros somos los primeros que tenemos que dejar los celulares. Usarlos para trabajar, pero no usarlos para entretenernos, para ver qué pasa. Ser firmes. Cuando le sacamos el celular, porque ya fue suficiente, no gritarles, decirles, mamá, si es la mamá o el papá, mamá te quiere. Abrazarlo, contenerlo, porque se va a poner en un estado de ira. Abrazarlo, contenerlo y decirle, esto es así, puedes gritar, puedes llorar todo lo que quieras, puedes ir a tu cuarto. Cuando tengas ganas de comer o tengas ganas de jugar a algo con mamá o ir a andar en bicicleta, bajas. Y mamá va a estar acá esperándote, en esta voz, en esta voz, no con gritos. Lo otro es práctica de un deporte. A tu hijo a los 6, 7 años ya le tienes que buscar natación, golf, tenis, correr, lo que sea, lo introduces a todos esos deportes y que elija el que quiere. Y yo sé, es más problemático porque después de la escuela hay que llevarlo aquí, hay que llevarlo allá, pero va a redundar en beneficio. Y no solo te lo digo porque es una verdad neurocientífica que les hace bien el deporte a su cerebro, estudian mejor, están de mejor ánimo, sino que es una verdad práctica. Yo lo he comprobado con mis hijos, hoy lo compruebo con mi nieta. Están menos tiempo con esos celulares. Porque mira, en esto estamos todos en lo mismo. Yo estoy aportando algunos consejos, pero todos estamos en el mismo tema, porque estas no son la bala mágica. Esto no es el consejo que, ay, bueno, hago todo esto y me voy a ir bárbaro. No, va a ser difícil, pero tenemos que empezar para tener un mundo mejor. Otro consejo, tiempo sin celulares en familia. Lo que ustedes puedan, una vez por semana, 2 veces al mes, una vez al mes. Empecemos una vez por semana a ver cómo funciona la familia. Vamos a comer sin celulares o charlar sin celulares. Ese tiempo se le dice a los niños, esto es un tiempo que mamá y papá quieren regalarte. Es decir, mamá y papá te quieren regalar su atención, te quieren regalar su oído, escuchar, contar anécdotas. Nos vamos a reír, la vamos a pasar bien. E intentemos hacerlo. Al principio pensarán que es una penitencia, que no está bien, pero después los chicos son muy plásticos y los chicos tienen una intuición para darse cuenta del beneficio cuando los padres los quieren beneficiar. Actividades en familia, jugar al ludo, al rompecabezas, palabras cruzadas, jugar a Monopoly, a los juegos que ustedes tengan, a las cartas.
y entonces se reúnen en familia. Al ajedrez, por ejemplo, el ajedrez es muy lindo, enseña mucho también a nivel del pensamiento. Es decir que, qué interesante esto que hoy estamos hablando. ¿Para qué? Por el bien de nuestros hijos. Porque, de nuevo, estamos todos en el mismo barco. Y yo no les estoy hablando sentada desde arriba hacia abajo, porque yo me enfrento con los mismos problemas que se enfrentan ustedes. Tuve la suerte de criar a mis hijos antes de la revolución de Internet, porque son muy grandes. Y entonces les puedo decir que todo esto funciona. Papá, mamá, la comunidad de amigos es muy fuerte después de los 12, 13 años, desde ya. Pero nosotros tenemos que, por eso mismo, compensar, para que seguir teniendo una voz y una opinión en sus vidas. Y si no la tenemos, por lo menos los estamos criando mejor. ¿A qué edad dar un celular? Acá bien, esto es una pregunta la que yo coincido con el doctor Lucas Raspal. El celular se tiene que dar a los 12 años. Qué cosa terrible, usted me dirá, pero no. Antes de los 3 años está prohibido, porque el cerebro está en formación. Antes de los 3 años prohibido. Hay gente que a los 3, 4 años responde. Hoy en día vemos bebés. Ay, qué cosa terrible cuando vamos a comer a algún lado y vemos un bebé con una tablet. No es conveniente. Estamos haciéndole un daño al cerebro de nuestro niño. El celular a los 12 años, las redes sociales a los 16. Acá está la fórmula y todos quedarán diciendo, qué barbaridad, esto es imposible. Bueno, pero por algo empezamos, intentémoslo. Sobre todo allá, me refiero a la mamá que está embarazada, a los papás embarazados que van a tener un niño. Esto es muy importante. Porque fíjese lo que dijo Friedrich Nietzsche. El hombre libre es aquel que puede decir no cuando todos esperan que diga sí. Porque la dignidad comienza en el acto de resistir la presión del rebaño. Seamos seres individuales que usamos el pensamiento crítico. Escapemos del rebaño, de este síndrome del redil o del corral que hoy tenemos y que todos estamos inmersos. Espero que esta charla reflexiva que invita al sapere aude, a pensar por ti mismo, les haya gustado. Los espero en la próxima oportunidad con una charla como les he ofrecido hoy o con alguna entrevista importante en Conversando con Cristina. Hasta entonces, muchas gracias y como siempre les digo, cuídense y cuiden a aquellos seres que aman. Hasta entonces, familia.